Curso del perdón, paso 11. ¿Cómo perdonar? El perdón verdadero implica mirar sin rodeos el pecado, la parte inexcusable y reconciliarse a pesar de todo con la persona que lo ha cometido. Esto y nada más que esto es el perdón y siempre podremos recibirlo de Dios si lo pedimos. Bienvenidos a una nueva lección del curso basados en el libro Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, de Monseñor Francisco Ugarte Corcuera. En esta cuarta parte, hoy trabajaremos el tema ¿Cómo perdonar? Una de las lecciones más importantes de todo el curso porque reflexionaremos sobre esto, ¿cómo perdonar? Las personas que se dejan dominar por su imaginación e inventan agravios o exageran los que reciben, lo mismo que no distinguen lo que se debe excusar de lo que se debe perdonar, se consideran obligadas a perdonar lo innecesario, con lo que la tarea del perdón se hace mucho más difícil. Pero también es equivocado el camino contrario, el de aquel que no quiere reconocer las bondades del perdón ante la ofensa real y pretende olvidar para no tener que perdonar. En este caso, la herida permanece porque no se ha perdonado. Por ello, es importante, siempre que recibimos o sentimos una ofensa, analizarla para eliminar la exageración y lo que puede ser imaginario de nuestra forma de interpretar la ofensa y si ver qué es lo verdadero en ella. En otras palabras, para perdonar hay que ser realistas, decididamente realistas, de lo contrario se nos complica la tarea de perdonar. Para poder perdonar debemos ser valientes para mirar de frente al horror, a la injusticia, a la maldad de lo que fuimos objeto. No debemos distorsionar, ni solo disculpar, ni mucho menos ignorar. Hay que ver la ofensa frente a frente y llamarla por su nombre. Solo si somos realistas podremos perdonar. Esta puede ser una de las frases más importantes de todo este curso. Si somos realistas podremos perdonar. El perdón verdadero implica mirar sin rodeos el pecado, la parte inexcusable y reconciliarse a pesar de todo con la persona que lo ha cometido. Esto y nada más que esto es el perdón y siempre podremos recibir de Dios si lo pedimos. En la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor no puede perdonar a su hermano por una sencilla razón, porque él no se considera necesitado de perdón. Siempre se ha portado bien, ha permanecido en la casa paterna y no tiene nada de qué arrepentirse. Cuando uno comprende que somos pecadores y necesitamos del perdón de Dios, será más fácil perdonar a los demás. Tenemos que ser perdonados para poder perdonar. San Juan Crisóstomo decía, aquel que considere sus propios pecados estará más pronto al perdón de su compañero. Reconocer nuestra ofensa no es otra cosa que ser humildes, y la humildad es la base para cualquier acción buena, especialmente cuando la acción ha de estar movida por el amor, como ocurre con el perdón. El soberbio solo se ama a sí mismo, no se considera necesitado del perdón y en consecuencia no puede perdonar. Para perdonar se requiere también fortaleza, tanto para que la decisión de liberar al otro, de perdonar al otro, sea firme, a pesar del tiempo que haya pasado. Recordemos que la decisión de perdonar no hace que desaparezca automáticamente la herida, ni desaparezca de la memoria, y de pronto tampoco desaparezcan sus consecuencias. Por eso se debe reiterar la decisión de perdonar cada vez que la herida se sienta o la ofensa se recuerde. Pero a pesar de que las disposiciones anteriores, humildad y fortaleza, hay ocasiones en que perdonar supera la capacidad personal. Es entonces el momento de recordar que el perdón, en su esencia más profunda, es divino, por lo que se hace necesario acudir a Dios para poder otorgarlo. De la acogida del perdón divino brota el compromiso de perdonar a los hermanos. ¿Qué actitudes nos disponen a perdonar?
Después de aclarar en grandes líneas en qué consiste el perdón, vamos a considerar algunas actitudes que disponen para realizar este acto y nos liberan a nosotros y también liberan a los demás. En primer lugar, el amor. Perdonar es amar intensamente. El verbo latín perdonare lo expresa con mucha claridad. El prefijo per intensifica el verbo que acompaña, donare. De esta manera, perdonar significa dar abundantemente, entregarse hasta el extremo. El poeta Werner Bergengruen ha dicho que el amor se prueba en la fidelidad y se completa en el perdón. Sin embargo, cuando alguien nos ha ofendido gravemente, el amor apenas es posible. Es necesario, en un primer paso, separarnos de algún modo del agresor, aunque sea solo interiormente. Mientras el cuchillo está en la herida nunca se cerrará. Hace falta retirar el cuchillo, adquirir distancia del otro. Solo entonces podemos ver su rostro. Un cierto desprendimiento es condición previa para poder perdonar de todo corazón y dar al otro el amor que necesita. Una persona solo puede vivir y desarrollarse sanamente cuando es aceptada tal y como es, cuando alguien la quiere verdaderamente y le dice, es bueno que existas. Hace falta no solo estar aquí en la tierra, sino que hace falta la confirmación en el ser para sentirse a gusto en el mundo, para que sea posible adquirir una cierta estimación propia y ser capaz de relacionarse con otros en amistad. En este sentido, se ha dicho que el amor continúa y perfecciona la obra de la creación. Amar a una persona quiere decir hacerle consciente de su valor propio, de su propia belleza. Una persona amada es una persona aprobada que puede responder al otro con toda verdad. Te necesito para ser yo mismo. Si no perdono al otro, de alguna manera le quito el espacio para vivir y desarrollarse sanamente. Este se aleja, en consecuencia, cada vez más de su ideal y de su autorrealización. En otras palabras, le mato en un sentido espiritual. Se puede matar realmente a una persona con palabras injustas y duras, con pensamientos malos o sencillamente negándole el perdón porque otro puede ponerse triste, pasivo y amargo. Kierkegaard habla de la desesperación de aquel que desesperadamente quiere ser el mismo y no llega a serlo porque los otros lo impiden. Cuando en cambio concedemos el perdón, ayudamos al otro a volver a la propia identidad, a vivir con una nueva libertad y con una felicidad más honda. La segunda actitud necesaria para el perdón es la comprensión. Es preciso comprender que cada uno necesita más amor que merece. Cada uno es más vulnerable de lo que parece y todos somos débiles y podemos cansarnos. Perdonar es tener la firme convicción de que en cada persona, detrás de todo el mal, hay un ser humano vulnerable y capaz de cambiar. Significa creer en la posibilidad de transformación y de evolución de los demás. Si una persona no perdona, puede ser que tome a los demás demasiado en serio, que exija demasiado de ellos, pero tomar a un hombre perfectamente en serio significa destruirle, advierte el filósofo Robert Speakman. Todos somos débiles y fallamos con frecuencia y muchas veces no somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos. No sabemos lo que hacemos. Cuando, por ejemplo, una persona está enfadada, grita cosas que en el fondo no piensa ni quiere decir porque en realidad no las siente. Si la tomo completamente en serio cada minuto del día y me pongo a analizar lo que ha dicho cuando estaba rabiosa, esa persona puede causar conflictos sin fin. Si llevamos la cuenta de todos los fallos de una persona, acabaríamos transformándolo en un monstruo hasta el ser más encantador. Tenemos que creer en las capacidades del otro y dárselos a entender. A veces impresiona ver
¿Cuánto puede transformarse una persona si se le da la confianza? ¿Cómo cambia si se le trata según la idea perfeccionada que se tiene de ella? Hay muchas personas que saben animar a los otros a ser mejores. Les saben comunicar la seguridad de que hay mucho bueno y bello dentro de ellos, a pesar de todos sus errores y caídas. Actúan lo que dice la sabiduría popular. Si quieres que el otro sea bueno, trátale como si ya lo fuese. La tercera actitud necesaria para perdonar es la generosidad. Perdonar exige un corazón misericordioso y generoso. Esto significa ir más allá de la justicia. Hay situaciones tan complejas en las que la mera justicia es imposible. Si se ha robado, se devuelve. Si se ha roto, se arregla o sustituye. Pero si alguien pierde un órgano, un familiar o un buen amigo, es imposible restituirlo con la justicia. Precisamente ahí, donde el castigo no cubre nunca la pérdida, es donde tiene espacio el perdón. El perdón no anula el derecho, pero lo excede infinitamente. A veces no hay soluciones en el mundo exterior, pero al menos se puede mitigar el daño interior con cariño, aliento y consuelo. Convénzase que únicamente con la justicia no resolverán nunca los grandes problemas de la humanidad, afirma San José María Escrivá de Balaguer. La caridad ha de ir dentro y al lado, porque lo dulcifica todo. Y Santo Tomás resume escuetamente: la justicia sin la misericordia es crueldad. El perdón trata de vencer el mal con la abundancia del bien. Es por naturaleza incondicional, ya que es un don gratuito del amor, un don siempre inmerecido. Esto significa que el que perdona no exige nada a su agresor, ni siquiera que le duela lo que ha hecho. Antes, mucho antes que el agresor busca la reconciliación, el que ama de verdad ya le ha perdonado. El arrepentimiento del otro no es una condición necesaria para el perdón, aunque sí es conveniente. Es ciertamente mucho más fácil perdonar cuando el otro nos ha pedido perdón, pero a veces hace falta comprender que en los que obran mal hay bloqueos que les impiden admitir su culpabilidad. Podemos decir que hay modo impuro de perdonar cuando se hace con cálculos, especulaciones y metas. Te perdono para que te des cuenta de la barbaridad que has hecho. Te perdono para que mejores. Son algunas de las frases que podemos utilizar. Puede ser con fines educativos loables, pero en este caso no se trata del perdón verdadero que se concede sin ninguna condición, al igual que el amor auténtico. Te perdono porque te quiero, a pesar de todo. Puedo perdonar al otro incluso sin dárselo a entender, en el caso de que no entendiera nada. Es un regalo que le hago aunque no se entere, aunque no sabe por qué. La cuarta actitud imprescindible para el perdón es la humildad. Hace falta prudencia y delicadeza para ver cómo mostrar al otro el perdón. En ocasiones, no es aconsejable hacerlo enseguida cuando la otra persona está todavía agitada. Puede parecerle como una venganza sublime, puede tomarlo como si fuera una manera de humillarla y enfadarla aún más. En efecto, la oferta de la reconciliación puede tener carácter de una acusación, puede ocultar una actitud farisaica. Quiero demostrar que tengo razón y que soy generoso. Lo que impide entonces llegar a la paz no es la obstinación del otro, sino mi propia arrogancia. Por otro lado, es siempre un riesgo ofrecer el perdón, pues este gesto no asegura su recepción y puede molestar al agresor en cualquier momento. Cuando uno perdona, se abandona al otro, a su poder, se expone a lo que imprevisiblemente puede hacer y se le da libertad de ofender y herir de nuevo. Aquí se ve que hace falta humildad para buscar la reconciliación. Cuando se den las circunstancias, quizás después de un largo tiempo, conviene tener una conversación con el otro. En ella se pueden dar a conocer los propios motivos y razones, el propio punto de vista, y se debe escuchar atentamente los argumentos del otro. Es importante escuchar hasta el final y esforzarse por captar también las palabras que el otro nos dice.
De vez en cuando es necesario cambiar la silla, al menos mentalmente, y tratar de ver el mundo desde la perspectiva del otro. El perdón es un acto de fuerza interior, pero no de voluntad de poder. El perdón es humilde y respetuoso con el otro. No quiere dominar o humillarle. Para que sea verdadero y puro, la víctima debe evitar hasta la menor señal de una superioridad moral que, en principio, no existe. Al menos no somos nosotros los que podemos ni debemos juzgar acerca de lo que se esconde en el corazón de los otros. Hay que evitar que en las conversaciones se acuse al agresor siempre de nuevo. Quien demuestra la propia irreprochabilidad no ofrece realmente el perdón. Enfurecerse por la culpa de otro puede conducir con gran facilidad a la represión de la culpa de uno mismo. Debemos perdonar como pecadores que somos, no como justos, por lo que el perdón es más para compartir que para conceder. Repitamos esta frase: debemos perdonar como pecadores que somos, no como justos. Todos necesitamos el perdón, porque todos hacemos daño a los demás, aunque algunas veces quizás no nos demos cuenta. Necesitamos el perdón para deshacer los nudos del pasado y comenzar de nuevo. Es importante que cada uno reconozca la propia flaqueza, los propios fallos que, a lo mejor, han llevado al otro a un comportamiento desviado y no dude en pedir, a su vez, perdón al otro cuando seamos nosotros los agresores. Finalmente, en la quinta actitud encontramos el abrirse a la gracia de Dios. No podemos negar que la exigencia del perdón llega en ciertos casos al límite de nuestras fuerzas. Se puede perdonar cuando el opresor no se arrepiente en absoluto, sino que incluso insulta a su víctima y cree haber obrado correctamente. Quizás nunca será posible perdonar de todo corazón, al menos si contamos solo con nuestra capacidad. Pero un cristiano nunca está solo. Puede contar en cada momento con la ayuda todopoderosa de Dios y experimentar la alegría de ser amado. El mismo Dios le declara su gran amor, siendo: no temas, que yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te abnegarán. Eres precioso a mis ojos, de gran estima, yo te quiero. Un cristiano puede experimentar también la alegría de ser perdonado. La verdadera culpabilidad va a la raíz de nuestro ser, afecta nuestra relación con Dios. Mientras en los estados totalitarios, las personas que se han desviado, según la opinión de las autoridades, son metidas en cárceles o internadas en clínicas psiquiátricas. En el Evangelio de Jesucristo, en cambio, se les invita a una fiesta, la fiesta del perdón. Dios siempre acepta nuestro arrepentimiento y nos invita a cambiar. Su gracia obra una profunda transformación en nosotros, nos libera del caos interior y sana nuestras heridas. Siempre es Dios quien ama primero y es Dios quien perdona primero. Es Él quien nos da fuerzas para cumplir con este mandamiento cristiano que es probablemente el más difícil de todos. No se trata tanto de una exigencia moral. Como Dios te ha perdonado a ti, tú tienes que perdonar a los prójimos, cuando de imperativo existencial. Si comprendes realmente lo que se te ha ocurrido, no puedes por lo menos perdonar al otro. Si no lo haces, no sabes lo que Dios te ha dado. El perdón forma parte de la identidad de los cristianos. Su ausencia significaría, por tanto, la pérdida del carácter de cristiano. Por eso, los seguidores de Cristo de todos los siglos han mirado a su Maestro que perdonó a sus propios verdugos. Ha sabido transformar las tragedias en victorias. También nosotros, con la gracia de Dios, encontramos el sentido de las ofensas e injusticias en la propia vida. Ninguna experiencia que adquirimos es en vano. Muy por el contrario, siempre podemos aprender algo. También, cuando nos sorprende una tempestad,
o debemos soportar el frío o el calor. Siempre podemos aprender algo que nos ayude a comprender mejor el mundo, a los demás y a nosotros mismos. Gertrude von Lefon dice que no solo el claro día, sino también la noche oscura tiene sus milagros. Hay ciertas flores que solo florecen en el desierto, estrellas que solamente se pueden ver al borde del despoblado. Existen algunas experiencias del amor de Dios que solo se viven cuando nos encontramos en el más completo abandono, casi al borde de la desesperación. Reflexión final. Perdonar es un acto de fortaleza espiritual, un acto liberador. Es un mandamiento cristiano y además un gran alivio. Sin embargo, no parece adecuado dictar comportamientos a las víctimas. Es comprensible que una madre no pueda perdonar enseguida al asesino de su hijo. Hay que dejarle todo el tiempo que necesite para llegar a ese perdón. Si alguien acusara de rencorosa o vengativa, engrandecería su herida. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la Edad Media, aconseja a quienes sufren, entre otras cosas, que no se rompan la cabeza con argumentos, ni leer ni escribir. Antes que nada, deben tomar un baño, dormir y hablar con un amigo. En un primer momento, generalmente no somos capaces de aceptar un gran dolor. Necesitamos tranquilizarnos, seguir el ritmo de nuestra naturaleza que nos puede ayudar mucho. Solo una persona de alma muy pequeña puede escandalizarse de esto. Perdonar puede ser una labor interior auténtica y dura, pero con la ayuda de buenos amigos y sobre todo con la ayuda de la gracia divina es posible realizarlo. Con mi Dios salto los muros, canta el salmista. Podemos referirlo también a los muros que están en nuestro corazón. Examen de conciencia. No olvides detener el video, escuchar atentamente las preguntas y contestarlo desde el fondo de tu corazón. Primero, ¿quiero realmente perdonar? ¿Estoy dispuesto a hacerlo? 2. ¿Soy sincero para reconocer que también tengo faltas? 3. ¿Me arrepiento de las faltas y pecados que he cometido? 4. ¿Acudo al sacramento de la reconciliación para recibir el perdón de Dios? 5. ¿He puesto ya los medios para reparar mis ofensas a Dios y al prójimo? Gracias una vez más por estar con nosotros. Y recuerda, comparte este video y estas reflexiones con tus seres queridos. Reflexión del día. Debemos perdonar como pecadores que somos, no como justos. Solo siendo realistas podremos perdonar.